La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos una vez más a esta transmisión de este culto familiar. En esta tarde tenemos nuestro invitado, a quien presentaremos en un momento más. Antes les invito para que me acompañen ahí en sus hogares a hacer una oración y poner delante de nuestro Dios nuestras vidas y la vida de su siervo. Oremos, amados hermanos. Padre, te damos gracias porque nos concedes el privilegio santo, Señor, de que en nuestros hogares ponemos siempre delante de nosotros tu palabra, para que por medio de ella, Señor, nosotros todos seamos, Señor, enseñados, seamos guiados para gloria de tu nombre, Señor. Pon tu mano de poder, Señor, guía a tu siervo en este día, concede tu bendición, Señor. Seamos, Señor, enseñados para gloria de tu nombre. Por Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Bueno, pues hoy en esta tarde con nosotros nuestro hermano Anselmo Martínez Arias, quien es pastor titular ahí en el templo Puerta de Salvación en Tecomán, a quien le damos la cordial bienvenida. Hermano Anselmo, bienvenido. Adelante. Paz de Dios a todos. Gracias a Dios porque me permite estar delante de Él. Vamos a dar principio, vamos a leer el pasaje de Gálatas 2:11, que dice de la siguiente manera: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Hasta allí. En esta hermosa tarde vamos a considerar este asunto o tema que lleva por nombre la vida victoriosa y lo que no lo es. La vida victoriosa y lo que no lo es. Es el tema que vamos a tratar en esta tarde para la gloria de nuestro Dios y para nuestro bien. Hay una verdad bíblica que dice de la siguiente manera: la palabra de Dios nos enseña que somos personas que no estamos exentos de cometer errores. Hay otra verdad bíblica aplicada que dice: la palabra de Dios nos enseña que no somos infalibles. Bien, entramos a nuestra introducción. Esta introducción nos dice que la vida victoriosa no significa que estemos exentos de la tentación. Tampoco como personas o como familias estamos exentos de cometer errores. La historia de la humanidad registra casos de familias ejemplares que cometieron errores muy costosas. Bien, entonces entramos de lleno a nuestro tema y consideraremos en nuestro primer punto, que lleva por nombre: como personas y como familias cometemos errores. Nos dice aquí mismo en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1, nos dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bien, inciso A. Un error no es necesariamente un pecado.
Y el apóstol San Juan nos enseña en su segunda carta del apóstol San Juan, nos dice de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice así: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Como padres y como esposos o hijos, no somos seres perfectos. El Señor nos ayuda, pero estamos permanente en una lucha tremenda contra las tentaciones, contra los ataques del maligno. Pero el Señor está con nosotros. Él nos ayuda a resistir la tentación. Y dos, la mejor familia o el mejor creyente alguna vez puede equivocarse. Nuestras mejores intenciones pueden ser errores. Y nos lo dice el proverbio. Proverbio capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Bien, entonces, nuestros actos son el resultado de nuestras intenciones. Nuestros actos son el resultado de nuestras intenciones y de nuestra inteligencia. Si tenemos un buen pensamiento, pero hacemos malos actos, de nada sirve, de nada vale. Por eso es importante que el Señor siempre esté considerando nuestro camino y nuestro caminar. Entonces, los padres en el hogar deben ejercitar su inteligencia. Deben ejercitar su inteligencia y practicar el buen razonamiento. O sea, en los actos malos debemos de ejercitar nuestra inteligencia y nuestro razonamiento para no caer en la tentación. Sí, seremos tentados y cometeremos errores, pero no caeremos en la tentación. Bien, el pecado nace de la dañada intención, como dice el apóstol Santiago. Vamos a ver. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 17 nos dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, pecar no es solamente cometer malos actos, sino también dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos.
Es importante. La palabra de Dios nos aclara. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es importante que razonemos, que comprendamos que no es solamente cometer malos actos, sino que también es dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos, ayudar. Bien, que no nos frustren aquello que no podemos alcanzar por nuestras limitaciones, y mucho menos tratemos por medios impropios de lograr lo que deseamos. Sí, lo que como familia no podemos alcanzar nos puede llevar a la sensación, de estar incompletos, pero nunca a sensación de culpa. No siempre lo lograremos todo. Hasta allí el primer punto. Y vemos el segundo, que dice: la vida victoriosa no significa vivir una vida perfecta. Y nos enseña el apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Bien. No una vida perfecta, pero sí una vida adecuada. Y nos enseña el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, nos habla sobre cómo es la vida adecuada. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 18, nos dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La vida adecuada, sin embargo, también conoce de errores. Podemos diseñar una vida familiar adecuada de la siguiente manera: tiempo para el Señor, tiempo entre nosotros mismos, tiempo para colaboración familiar en la iglesia, y a pesar de esto, equivocarnos. Entonces, vuelvo a repasar,
podemos diseñar una vida familiar adecuada, haciendo tiempo para el Señor, haciendo tiempo entre nosotros mismos, haciendo tiempo para la colaboración familiar en la iglesia. Y a pesar de esto, equivocarnos. Podemos equivocarnos. Pero también la vida victoriosa no es madurez plena. Nos enseña el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Vuelvo a repetir, la vida victoriosa no es madurez plena. Filipenses 3:12. Dice el apóstol San Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Entonces, la vida victoriosa, dijimos que no es madurez plena. La vida victoriosa es apartarse de los impedimentos del crecimiento espiritual. Por ejemplo, falta de fe, poco tiempo de oración y poco tiempo de lecturas de la palabra, ausencia del culto familiar. Esto, vuelvo a recalcar, que la vida victoriosa no es madurez plena. La vida victoriosa es apartarse de los impedimentos, de lo que nos impide crecer en la vida espiritual. Por ejemplo, falta de fe, poco tiempo de oración y de lectura de la palabra y ausencia, o en otras palabras, no asistir al culto familiar o a los cultos generales, etcétera. Además de errores en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar, también hay imperfecciones a causa de nuestra humanidad. La humanidad es un enemigo para nuestro crecimiento espiritual porque vienen las tentaciones. Pero es importante, es necesario buscar más de Dios, asistir más a los cultos para alimentar nuestra vida con la palabra de nuestro Dios. También en la vida victoriosa puede haber derrotas, pero no perder la guerra. Vuelvo a repetir, en la vida victoriosa puede haber derrotas, pero no perder la guerra, no perder la batalla. Y nos enseña el apóstol San Pablo escribiendo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 9. Nos dice así: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces,
En la vida victoriosa puede haber derrotas. Podemos a lo mejor ser derrotados por el enemigo, pero no perderemos la guerra. El apóstol nos da un buen consejo. Vuelvo a repetir el versículo. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Bien, podemos perder la batalla, pero perdón. Podemos ser derrotados, pero no perder la guerra. Quizá no alcancemos todos los triunfos. A lo mejor no podremos alcanzar todos los triunfos, pero todavía es tiempo y hay tiempo para ganar la batalla, para poder, y como dice una enseñanza, el cordero si cae en un pantano, clama para salir de él. El puerco cae y se refocila en el cieno. Si caemos en un error, clamemos al Señor. Clamemos al Señor que nos saque y nos libre de nuestros errores. El Señor siempre está presto, siempre está con su oído atento para escuchar nuestra plegaria, para escuchar nuestra oración, para escuchar nuestro clamor, y Él nos librará. Él nos librará de los errores y seguiremos adelante en la lucha para la gloria de su nombre. Bendito sea nuestro Dios. A Él le damos toda la gloria. En la conclusión nos dice, si hablamos de errores, no es hablar de errores, no es dejar la puerta abierta. Si hablamos de errores, no es dejar la puerta abierta. Es reconocer que no somos perfectos, pero hagamos una decisión inflexible. Que esa decisión sea como dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que cada uno de nosotros, al cometer errores, vayamos a nuestro Dios, vayamos a nuestro Señor Jesucristo, pidámosle que Él nos libre de los errores, pidámosle que Él nos ayude a salir de ese lugar. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Permítenos vivirla. Permítenos ponerla por obras. Permítenos practicarlas cada día, Padre. Gracias te damos, Padre, por tu grande misericordia que tienes para con nosotros. Tú siempre nos avisas, tú siempre nos pones al tanto del peligro. Por eso te damos gracias, Padre,
porque tú siempre nos tienes al tanto para que no caigamos en el pecado. Gracias, Padre. Te pido en este momento, Padre glorioso, te pido por los enfermos. Te pido que manifiestes tu gloria sanando a los enfermos. Tú sabes quién de la iglesia está enfermo, sánalos. Glorifica tu nombre, Padre. Manifiesta tu gloria y tu bondad. Gracias te doy en esta hermosa hora, Padre Santo, por tu palabra y porque tú nos oyes y porque tú sanarás a los enfermos para la gloria y para la honra de tu nombre. Gracias, Padre glorioso. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por anunciarnos el peligro, por ponernos al tanto del peligro, Padre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias por tu amor y tu bondad. Bendito seas. Vamos a leer el Salmo 23. El Salmo 23 dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Levantando nuestra mano. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga a todos.